Buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga, Dios les continúe bendiciendo, mejor dicho, ¿verdad? En este jueves hermoso, Día del Señor, 4 de marzo, ya 3 meses, bueno, empezando el tercer mes del año, y como pasa el tiempo, le damos gracias a Dios por permitirnos, ¿verdad?, estar aquí, porque es por su misericordia y por su gracia y por su amor. Quiero, antes de leer la palabra y antes de orar, darle la buena noticia a los hermanos de que Dios mediante ya el jueves próximo, si así el Señor, ¿verdad?, lo permite, estaremos llevando nuestro culto en vivo desde la iglesia, ¿verdad? Gracias a la medida que ha tomado el gobierno de flexibilizar el horario de libre tránsito hasta las 12 y de la reunión hasta las 9. Así que eso nos permitirá a nosotros poder llegar a la casa, poder, ¿verdad?, llevar a cabo el culto tranquilo, ¿verdad? Y eso es buena noticia. Es decir, que animamos a los hermanos a que nos pongamos las pilas, que volvamos a los templos, a orar, a predicar, a escuchar, a crecer y a ver lo que Dios tiene para nosotros. Es decir, que los tiempos de estar en la casa están pasando. También quiero animar a la iglesia para el discipulado, los hogares de bendición, reabrirlo de nuevo, siempre, claro, guardando el protocolo de seguridad, ¿verdad?, de distanciamiento, pero creo que nosotros podemos ya podemos llevarlo a cabo, o sea, de abrir los hogares y cumplir con el gran mandamiento, el gran llamamiento del Señor, la gran comisión de predicar su palabra y de discipular. Es decir, que a ponernos la pila invitamos a la iglesia a que lo hagamos, que nos pongamos a trabajar en lo que es eterno, en lo que dura. Amén. Entonces yo quiero ahora leerle a usted en Gálatas 5, de 13 al 26, donde habla del fruto de la carne y del espíritu. Dice la palabra de Dios: ustedes fueron llamados a la libertad, hermanos, solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad, más bien sírvanse los unos a los otros por medio del amor, porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen los unos a los otros, miren que no sean consumidos los unos por los otros. Digo, pues, anden en el espíritu, y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. Pero si son guiados por el espíritu, no estarán bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismo, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán en el reino de Dios. Por el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. No seamos vanidosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Creo que aquí el Señor, a través del apóstol Pablo, nos ha hablado claro. Nosotros somos, aunque estamos en la carne, somos seres espirituales. Y los frutos del Espíritu ya lo hemos visto aquí, como también los frutos de la carne. Nosotros sabemos qué debemos de hacer: crucificar la carne, como hizo el Señor, y dar fruto, los frutos del Espíritu: paz, amor, benignidad, gozo, perdón. Esos son frutos del Espíritu. Es decir, que Dios hoy nos ha recordado, ¿verdad?, quiénes somos nosotros en el Señor, los que hemos recibido al Señor como nuestro Señor y Salvador, y que ya el Espíritu Santo está en nosotros. Que vivamos por el Espíritu, no por la carne. Amén. Es decir, que le damos gracias al Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias por tu palabra, por recordarnos quiénes somos en Cristo Jesús,
somos seres espirituales. Padre, que no nos dejemos gobernar por la carne, porque nosotros, Padre, tenemos el Espíritu. Si nosotros damos prioridad al Espíritu, Él gobernará y dará los frutos, Señor, para los cuales ya tú lo has designado ahí, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos y te pido tu bendición. También quiero orar, Padre, por los que van a adorarte, alabarte en esta noche. Que tú lo bendigas, que tú lo uses, que tú lo guardes, Señor. Para que estas alabanzas, estas adoraciones suban como un olor fragante delante de ti. Oramos por la predicadora de esta noche, nuestra hermana Iris. Bendícela, úsela como un vaso en tus manos, Señor. Y que cada palabra que salga de su boca, Señor, sea toda dirigida por ti, que sea de tu espíritu, Señor, hablándonos a nosotros, Señor. Oh, Padre, gracias. Este tiempo, este culto es para ti y en tus manos lo dejamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amado, que Dios le continúe diciendo. Gocémonos en el Señor en esta noche. Escuchemos su palabra. No solamente seamos oidores, sino hacedores de ella, como manda su palabra. Es decir, que Dios les bendiga grande y abundantemente. Y les recuerdo, ¿verdad?, que ya los jueves, Dios mediante, estaremos llevando los cultos al Señor desde el templo. Así que bendiciones y a trabajar y a trabajar. Porque es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Así que bendiciones y buenas noches. Todo reino le verá, cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante él. Puertas son el Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación, vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante él. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor?
se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante Él. Aleluya. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Quién soy yo para que el grande me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Mas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy.
escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Aleluya. Gracias, Señor. Buenas noches, mis amados hermanos. Que el favor y la gracia de nuestro Dios nos arrope en esta noche hermosa, nos continúe bendiciendo y que su rostro y su favor esté sobre cada uno de nosotros. Así que qué gusto poder compartir la palabra del Señor en esta noche con ustedes. Un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Oramos al Padre Celestial para que sea Él quien ponga cada palabra en nuestra boca y que esta palabra sea de bendición a todo el que en esta noche la pueda oír. Así es que oramos. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu favor, tu bondad y tu fidelidad. Gracias, Padre, por permitirnos una vez más poder reunirnos en tu nombre, para adorarte, para exaltarte y para bendecirte. Y en esta noche hermosa, Señor, queremos pedirte, Padre, que tu palabra enviada sea la palabra, Padre, para edificar cada vida, cada corazón que en esta noche puede escucharla. Padre, que tu palabra nos bendiga, que tus palabras nos edifique, que tu palabra nos haga crecer, que tu palabra, oh Señor, nos llene del poder de tu Santo Espíritu para poder vivir la vida que a ti te place. Que cada palabra que salga de mi boca sea la dirigida por ti. Úsame, oh Señor, como un instrumento en tus manos para bendecir y para edificar. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Así que, mis amados hermanos, esta noche vamos a estar teniendo una pequeña reflexión de un tema que nosotros sabemos y muchas veces hablamos de él, pero es siempre bueno recordarlo y traerlo a nuestra mente y a nuestros corazones. Hoy vamos a estar hablando de ese glorioso intercambio que sucedió hace 2000 y algo de años. Vamos a estar hablando en una porción de la palabra que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5, los versos desde el 11 hasta el 21. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en esta hermosa porción de la palabra. Buscamos 2 de Corintios, capítulo 5, desde los versos 11 hasta el 21. Que al principio no vamos a estar leyendo, sino que vamos a estar hablando de lo que habla esta porción de la palabra, que esta porción podemos ver que Dios no necesita ser reconciliado. Si nosotros la leemos, dice que Dios no necesita ser reconciliado, pero que el hombre sí necesita ser reconciliado, porque el hombre viene con un pecado heredado de sus padres, de Adán y Eva, y muchas veces también por nuestra propia concupiscencia. Y vemos que a nosotros sus siervos, es en esta porción que nos llama a que nosotros seamos reconciliadores. Él no envió a los ángeles, sino que nos envió a nosotros a que nosotros fuéramos reconciliadores. ¿Qué significa reconciliar? Significa arreglar algo que se ha dañado, arreglar algo que se ha roto. Pero también, si vemos en el versículo 20, nos habla de que nosotros somos embajadores. ¿Y qué es un embajador? Un embajador es un ministro de Estado
que representa su país, que representa su gobierno, que representa su nación, pero en un país extranjero. Es un puente entre dos naciones y Él es el representante entre esas dos naciones. Entonces, cuando estamos en tierra extranjera, nosotros somos esos embajadores y somos encargados de que esas leyes de nuestro país sean guardadas. Pero en este caso, nosotros, los hijos de Dios, los que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, somos ciudadanos de otro reino, del reino del cielo. Y tenemos que representar los intereses de nuestro Rey, de nuestro Señor Jesús. Nosotros fuimos salvados de este mundo, pero enviados por Cristo a reconciliar a los demás para que también ellos puedan ser salvos. Entonces, en esta porción que estuvimos hablando, solamente vamos a estar leyendo el verso 21. Segunda de Corintios 5, 21, que dice así, mis amados hermanos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y dice el 21, que en base a ese verso que vamos a estar hablando. Al que no conoció pecado, refiriéndose a Jesús, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Qué verso tan interesante, mis amados hermanos. Pero tenemos que ponerle mucha atención a este verso. ¿Sabe por qué, mis amados? Porque este verso nos da el fundamento doctrinal de nuestra reconciliación. De esa reconciliación que nosotros tuvimos a través de Cristo. ¿Cómo ha hecho Dios posible esta reconciliación? ¿Y cómo puede Él recibir a culpables, pecadores, como usted y como yo, que acuden a Él a través del arrepentimiento y de la fe? ¿Cómo puede Dios hacer eso? Bueno, la respuesta es que el Señor Jesús ha afrontado esa situación, ha tomado de manera efectiva todos nuestros pecados, toda nuestra culpa, y la tomó para Él. El Padre, dice la palabra, lo puso sobre Él todos los pecados, lo puso sobre Él, de modo que ahora podemos quedar reconciliados con Dios, reconciliados con el Padre. Dios tomó los pecados, todos los pecados del mundo, el pecado suyo, el pecado mío, el pecado de la humanidad, y en la cruz los puso en los hombros de nuestro Señor Jesús. ¡Qué maravilla! Y Jesucristo, que no conoció pecado, porque dice la palabra que Él era santo, puro, limpio, sin mancha. Dice la palabra que se hizo pecado y a Él se le castigó por toda tu maldad y por toda mi maldad. Aunque Cristo fue hecho pecado por nosotros, dice la palabra que no lo conoció personalmente. Lo hizo para que nosotros fuésemos justificados delante del Padre, delante de Dios Padre. Ahora, nosotros debemos de tener mucho cuidado de pensar que en la cruz del Calvario el Señor Jesús llegó realmente a ser un pecador en sí mismo. Tenemos que tener mucho cuidado porque nos podemos confundir ahí. Eso de ninguna manera pudo ser posible. Jesucristo de ninguna manera fue pecador. Eso es totalmente falso. Nuestros pecados fueron puestos sobre Él, no en Él, sino sobre Él. Pero no estuvieron nunca en Él. ¿Se entiende lo que yo estoy diciendo, mis amados? Estaban sobre Él,
pero no en Él. Por lo tanto, Él nunca tuvo pecado. Él no pecó, Él se hizo pecado, pero no era un pecador como usted y como yo. Lo que sucedió fue que el Padre hizo una ofrenda por ese pecado a nuestro favor. Al Padre confiar en Él, en Jesús, ahora nosotros somos considerados justos, porque Jesucristo nos justificó, nos sanó, nos limpió y nos hizo santos. Jesús nos puso una vestidura de santidad. Nos justifica y el Padre ahora nos ve a través de Él. Cuando el Padre lo ve a usted, mi hermano, ya después que usted ha sido lavado por la sangre de Jesucristo y aceptó ese perdón y me ve a mí, ya no me ve con todos esos pecados que yo tenía, no. Él me ve limpio, Él me ve santo, Él me ve justificada. Ahora yo soy amada, ahora yo soy justificada, ahora yo soy limpia porque Jesucristo puso esa vestidura en mí y me justificó. Entonces yo ahora a través de Jesús, yo soy justificada. Es como que el Padre se puso unos lentes y ahora nos ve a través de esos lentes. Nos ve limpio, justo, bueno, justificado. Pero eso solamente es a través de Jesucristo, no por nada que nosotros pudiéramos haber hecho, ¿verdad que sí? Todas esas demandas que tenía la ley, que era, ¿verdad?, el derramamiento de la sangre, han quedado plenamente satisfechos por nuestro sustituto, nuestro Señor Jesús. Nosotros teníamos que ser los que pagáramos, usted y yo. Pero qué bueno que fue Jesús. Qué bueno que fue Jesús. Que es santo, puro, limpio y sin mancha. Qué bueno que fue Jesús, que hizo esa obra por usted y por mí. Si nosotros vemos lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 2, 24. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 2, 24. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 2, 24. Quien llevó, refiriéndose a Jesús, quien llevó Él nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, o sea, yo, diga yo, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Oiga, qué palabra tan poderosa. Por las heridas de Jesús, usted y yo fuimos sanados y fuimos justificados. Esos sufrimientos del Señor Jesús no fueron solo ejemplares, sino que también fueron expiatorios. ¿Qué significa que fueron expiatorios? Esto significa que fueron eliminados. Toda la culpa fue eliminada. Toda la culpa fue eliminada a través de un tercero, en este caso, Jesucristo. El culpable queda absuelto totalmente por medio de un animal. Eso era en el Antiguo Testamento. Había que haber derramamiento de sangre para que hubiera perdón del pecado. Pero en este caso, no fue un animal que murió, sino fue el mismo Jesús. El mismo Jesús murió. En este caso Jesús dijo, no, yo voy y pago por ello. Yo voy y lo justifico delante del Padre. Antes había que llevar siempre un animal y sacrificarlo, pero ahora no. Ahora con una sola vez que Jesucristo hizo ese sacrificio, usted y yo somos salvos y somos perdonados. Ahora no podemos imitar los sufrimientos de Jesús, pero Pedro nos quiere hacer ver que la agonía que Jesús vivió, causada por nuestros propios pecados, porque Él no tenía ninguno, ya nosotros no podemos vivir todos los días pecando y cometiendo los mismos pecados. Los mismos pecados
una vez tras otra. No podemos. El hecho que Él murió por ellos, no deberíamos nosotros de llevarnos a morir por ellos, sino que nosotros cada día debemos de tratar de no pecar y de no seguir cometiendo esos pecados que nosotros cometíamos antes de conocerlo a Él. Y no solamente debemos de morir al pecado, sino que debemos de vivir por la justicia, porque Él nos justificó. Amén. Cuando dice la palabra, como leímos ahí en Pedro, por cuya herida fuisteis sanados. Esta palabra herida, ¿sabe lo que sugiere, mis amados? Que su cuerpo entero era una llaga. A Jesús lo escupieron, a Jesús le pusieron una corona de espinas, a Jesús le dieron un latigazo. Y esos latigazos, dice la palabra, que le arrancaban la piel, que lo dejaban en el hueso. Fue una sola llaga. Ese sufrimiento, nosotros, por más que nosotros pensemos, nunca vamos a poder ver realmente cuál fue ese sufrimiento tan grande que Jesús tuvo. Dice que era una sola llaga, que por su llaga, dice no sus llagas, sino su llaga, que era uno solo, una sola llaga. Que fue tal ese sufrimiento, que a Jesús le costó tanto, que nuestra actitud debe ser una constante negativa al pecado. Nosotros no tenemos que negar cada día esta carne que quiere cada día estar pecando. Y nosotros tenemos que negarnos esa carne por ese sufrimiento que tuvo Jesucristo en la cruz del Calvario, que no sea en balde, ¿verdad? Que tenga una razón de ser, que usted y yo seamos transformados cada día y que no estemos pecando, ¿verdad que sí? Aquí vemos cómo ese médico, que fue Jesús, ese médico usó tan extraños métodos de sanidad. Él sufrió de tal manera para darnos a nosotros sanidad y salvación. Nosotros no vemos, cuando nosotros vamos a un médico porque tenemos un dolor en cualquier lugar o cualquier enfermedad, el médico no toma esa enfermedad para sí, de ninguna manera. Él no dice, no, espérese, déjeme coger el dolor de cabeza que usted tiene, o el dolor de los riñones. El médico no dice eso. Tampoco puede hacerlo. Él no lo puede hacer. Simplemente nos puede dar un medicamento, poner en tratamiento, o operarnos cuando necesitamos operarnos. Pero Jesucristo sí pudo. Él tomó nuestras enfermedades, tomó nuestros pecados, tomó toda nuestra maldad y la tomó Él, se enfermó Él. Sufrió Él para darnos a nosotros esa sanidad y esa salvación. Eso es lo que yo quiero que meditemos en esta noche, mis hermanos. Ese sacrificio hermoso que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario, que sufrió tan grande dolor, tan gran sufrimiento para salvarnos a nosotros de una muerte eterna. Y miren lo que dice Romanos 5, versos del 10 al 11. Vamos a ver qué dice Romanos 5 del verso del 10 al 11. Y dice así: porque si siendo enemigos, hablando de usted y hablando de mí, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, no por mi vida, sino por la vida de Jesús. Y dice así: y no solo esto, oiga más, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mis amados, a través de Jesucristo, usted y yo somos reconciliados. Amén. Y si nosotros volvemos atrás y nos acordamos, ¿verdad?, de cómo éramos antes y lo que somos ahora en Cristo, nosotros pensáramos de esta manera. Oiga, como nosotros pensáramos. Primero, pensáramos que siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. ¿Quién de ustedes alguna vez ha tenido un enemigo? Uno de los dos tiene que dar el paso para la reconciliación. Aunque Jesucristo no era enemigo, pero nosotros sí éramos su enemigo. Y quien dio el paso
fue Jesucristo. No fuimos nosotros. Él fue quien nos buscó a nosotros. Si nosotros pensamos eso, Él nos buscó a nosotros. Y le dijo al Padre, yo voy por ellos. Segundo, a nosotros no nos importaba Dios. Si lo pensamos, mis hermanos, a nosotros no nos importaba Dios. Y según nosotros estábamos muy bien en el mundo, vivíamos disque satisfechos. Disque satisfechos. O sea, nosotros no pensábamos que nosotros necesitábamos a Dios. Sentíamos tal vez un vacío y muchas cosas, pero lo más lejos que necesitábamos, que creíamos nosotros era que necesitábamos a Dios. Porque nosotros éramos sus enemigos, como acabamos de leer. Y tercero, no sentíamos la necesidad de ser reconciliados. A nosotros, si nos decían algo, no hablaban de la palabra, nosotros decíamos, yo no tengo de qué arrepentirme, ¿sí o no? Nosotros lo decíamos, porque nosotros entendíamos que no éramos malos y que lo que estábamos haciendo era normal, porque todo el mundo lo hacíamos, pero nosotros éramos enemigos de Dios. Ahora, Dios compartía eso, de que nosotros fuéramos sus enemigos. No. Entonces Dios intervino mostrando su pura gracia, porque nosotros merecíamos la muerte. Dice MacArthur que el que va al infierno merece ir al infierno, y el que va al cielo no merece ir al cielo. Lo primero es justicia y lo segundo es gracia. O sea, que el Señor lo que ha hecho con nosotros es pura gracia. Entregó a Jesús para que su muerte eliminara esa hostilidad y ese rechazo que había entre Él y nosotros. Pero ese rechazo era de parte de nosotros. Ahora, esto es por la fe en Cristo. Nosotros tenemos que tener esa fe en Cristo para que Jesús, que murió por nosotros, y nosotros creer y rendirnos a Él ante este sacrificio para poder ser reconciliados con el Padre y nosotros poder hacer nuestra parte. Ahora, si Cristo, como dice aquí, compró nuestra reconciliación a un precio tan alto, ¿nos va a dejar solo? No, Él no nos va a dejar solo. Él nos dio el Espíritu Santo. Nosotros no estamos solos. Oigan, mis hermanos, si fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿no seremos preservados hasta el fin por la vida de Jesús? Ahora, esto es importante, mis hermanos. Si su muerte tuvo tanto poder para salvarnos, ¿cuánto más poder tendrá su vida para guardarnos? ¿Qué le parece? Aleluya, esto es emocionante. Si Jesús murió para salvarnos, su vida nos esconde en Él, nos guarda en Él, y nosotros somos salvos y somos guardados en Él. Aleluya, esto a mí me emociona. Mi hermano dice que nosotros también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo nos gloriamos en los dones, sino en el dador de los dones. Antes de nosotros ser salvos, nuestro gozo estaba en otras cosas. Estaba en el baile, estaba en la música, estaba en pasear, estaba en beber, estaba en ropa, en ver televisión, en muchísimas cosas que aparentemente dice que nos llenaban. Pero ahora no. ¿Qué es lo que produce ese cambio en nosotros? Solamente la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Solo Él nos da gozo, solo Él nos da las bendiciones, nos da familia, una buena familia, nos da buenos matrimonios, nos da buenos trabajos. Solamente Él nos da todas esas bendiciones que vienen de su mano. Ahora que nosotros ya hemos recibido esa reconciliación, o sea, que se ha establecido esa armonía entre Él y nosotros, entre el hombre y Dios, o sea, entre usted y yo. Esa relación que se había roto, ahora el Señor Jesús la restauró completamente a todos los que creen en Él y los ha llevado a un estado de armonía permanente.
y queriendo que usted y yo seamos esa parte aquí en la tierra de ayudar a reconciliar, para que todo aquel que no lo conoce a Él también tenga la oportunidad de reconciliarse con Él y dejar de ser enemigo de Dios y ahora ser amigo, como somos usted y como soy yo. Dice la palabra en Hebreos capítulo 12, verso 2, que vamos a estar leyendo. Por último ya, Hebreos 12, verso 2, que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Miren, mis amados, cuando llegamos a los pies de Cristo, iniciamos una carrera. ¿Sí o no? Ahora la pregunta es, ¿debemos nosotros de apartar los ojos de Jesús? No debemos apartar la mirada ni un solo momento. Tenemos que tener los ojos puestos y fijos en Jesús, que es el más grande corredor. Jesucristo es y ha sido el primero y más grande que cumplió de manera perfecta la idea de vivir por fe. Firme soportó el amargo sufrimiento de la cruz y menospreció el oprobio. ¿Qué es el oprobio? El oprobio es deshonra y vergüenza. Sostenido por una fe que él contemplaba en el gozo y la gloria que había de venir, como dice su palabra, no le importó el dolor y la vergüenza. Él es asimismo el consumador de la fe, o sea, el que completó y finalizó la obra. Nadie más podía hacerlo, solamente Jesucristo. No solo comenzó la carrera, sino que terminó victorioso. Esa carrera fue desde el cielo, porque acordémonos que él estaba con el Padre, desde el cielo a Belén, luego al Calvario, después al sepulcro y de nuevo al cielo. Y dice la palabra que él está sentado a la diestra de Dios Padre. En ningún momento miró atrás. Jesús no miró atrás, en ningún momento. Mantuvo su mirada puesta, fija, en la gloria venidera, cuando todos los redimidos serían salvos por él. Eso era lo que veía. Él veía, cuando yo dé mi vida, todos los redimidos van a ser salvos. Esa era la meta que Jesús tenía. Hoy Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Y usted y yo, un día, estaremos juntamente con Él, si seguimos la carrera sin desviar la mirada. Podemos decirle: gracias, Jesús, por tan glorioso intercambio. Esta reflexión se llama glorioso intercambio. El bueno, el justo, vino a morir por ti y por mí, por un vil pecador. O sea, esa gloria de Jesús, toda la gloria sea a Cristo, que por su sacrificio ahora usted y yo somos declarados justos en Él. Y dice 2 de Corintios, por último, ya mis amados, para terminar, 2 de Corintios 5, el verso 15, dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Usted y yo, mi hermano, ya no debemos de vivir para nosotros, sino de vivir para Cristo, porque Él fue el que murió y resucitó. Y vamos a finalizar oyendo esta hermosa alabanza que se llama Glorioso Intercambio. Y gracias te damos, Padre, por esta tu palabra. Que esta palabra sea de bendición para todo el que en esta noche ha escuchado. En el nombre de Jesús.
¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio. Pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio